Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Rey, soy estudiante de la Universidad Estatal de Distancia. El día de hoy voy a hacer una entrevista a una docente de preescolar. Su nombre es Evelyn Roldán, que nos va a contestar unas diferentes preguntitas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que esta entrevista sea de su agrado y que pues pueda evacuar todas las dudas y contestar este, sus dudas con respecto a lo que va a ser en sí la entrevista, igual un aprendizaje que sea mutuo. Vamos a dar inicio con lo que es la entrevista. Para usted, ¿qué es la comunicación? Ok. Cuando hablamos de comunicación, hablamos del aporte de ideas, de emociones, expresamos nuestras necesidades, nuestros pensamientos. No solo cuando somos adultos, también conforme vamos creciendo, em, esos pensamientos, esas emociones van variando. En el caso de los niños, que es en este caso el interés que existe, em, ellos se expresan mucho a nivel corporal. Ujú. Nosotros tenemos un lenguaje corporal y tenemos un lenguaje verbal, ¿verdad? Entonces, esas son las formas de las cuales yo siento que nos expresamos. ¿Considera que el proceso comunicativo se da solamente a través del habla o existen diferentes tipos de comunicación? Ok, es lo mismo de lo que veníamos hablando, ¿verdad? De las formas de comunicación verbal, que es la típica, ¿verdad? Del ser humano, pero existe un lenguaje corporal que no solo pues nos ayuda a comunicarnos, sino que también existen en otros seres vivos, ¿verdad? A veces hasta el perrito de la casa que mueve la colita y ese tipo de movimientos corporales nos permiten tener una comunicación. En el caso de los niños, cuando están en edades tempranas, a través del llanto o en el caso también cuando piden, por ejemplo, estiran sus manitas sin todavía poderse comunicar verbalmente para que lo alcen, para que los chinemos. Entonces, pues en realidad no solo existe el verbal, ¿verdad? También el lenguaje corporal que es tan importante. Claro. Por ejemplo, con lo que es el lenguaje verbal mediante gestos, me imagino, ¿verdad? Exactamente, exactamente. O también, por ejemplo, hay quienes utilizan el dibujo, ¿verdad? Para comunicarse, personas, tal vez sordomudas que se expresan a través del dibujo, Las señas también. o las señas, lenguaje mediante señas, Ujú. exactamente, mediante el lesco. ¿Podría mencionar alguna característica del lenguaje? ¿Ok? Existen diferentes tipos de características en el lenguaje. Eh, si hablamos de un lenguaje natural, ¿verdad? El lenguaje natural es a través de las palabras, pero también tenemos un, un lenguaje social. Ese lenguaje social es, por ejemplo, aquel que, ¿verdad?, se para eh, frente a un público y maneja masas, ¿verdad? Es como em, más dirigido, más, ¿verdad? Con cierto enfoque. Entonces, ese es el que llaman convencional. Tenemos también em, el que cambia a través del tiempo, ¿verdad? Hay lenguajes que van cambiando, no es el mismo lenguaje del recién nacido al lenguaje del niño, al del adulto o el del adulto mayor. Esos Ujú. lenguajes van cambiando conforme los años, entonces eso es lo que llaman lenguaje dinámico. Hay otro que es el lenguaje creativo mediante el arte, la música, danza, ¿verdad? Ujú. Ese es un lenguaje de expresión, por decirlo así. Este, también tenemos un lenguaje el cual podemos hacer mediante el desplazamiento, ¿verdad? Y entonces que usted ve que las personas se mueven y lo guía a uno, por ejemplo, en el teatro, ¿verdad? Donde hay esa comunicación.
donde es un compendio de lenguaje verbal, lenguaje físico, ¿verdad? Y hasta a veces meten el creativo, ¿verdad? Un poquito de danza, un poquito de música, y las entonaciones de las voces que van a ir variando. Considera que las características del lenguaje denominada creatividad, la cual según Ceredón 2017 se puede relacionar con productividad en algunos recursos literarios como son las poesías, adivinanzas, retalías y otros. Puede desarrollarse desde la primera infancia y cómo se desarrollaría desde edades tempranas. Ok, obviamente, en el caso de, de mi persona, que soy docente, pues obviamente vamos a dar un rotundo sí, ¿verdad? Porque en el caso mío, yo trabajo con niños de 4 años, soy maestra de kinder, y obviamente todo lo que sea canción, retahilas, adivinanzas, roles, juegos de roles, este, música, bueno, todos esos son recursos que la maestra de preescolar toma, ¿verdad? Sí. Para, y para poder desarrollar su creatividad y llegar a los niños de manera más fácil y que el aprendizaje pues sea muchísimo más sencillo. Como una motivación, digamos. Exactamente, más motivacional, por supuesto. Ahí y eso pues obviamente va a ser enriquecedor porque va y viene, ¿verdad? O sea, los niños siempre van a dar su aporte, pero siempre va a ser dirigido. En el caso de nosotras, dirigimos esa enseñanza porque necesitamos encauzarla. Si no, ¿verdad? Todavía el niño del preescolar viaja eh, en su pensamiento en muchas, hacia muchas ramas, por decir, petit o de monsieur, ¿verdad? Entonces ellos tal vez estamos, no sé, hablando de los animales de la granja y ellos te salen con que mi perrito se murió. Entonces, ¿verdad? Ese tipo de de instrumentos, y, ¿verdad? Como es la música, la danza, el baile, las retahilas, las adivinanzas, ayudan a encauzar un poquito más al niño de preescolar y que no se nos vaya, ¿verdad? Por otros lugares sus pensamientos. Porque obviamente la madurez de ellos, pues todavía está ahí, ¿verdad? Apenas crecí y hacemos, exactamente. Ujú. ¿Cuáles considera que son los principales factores que influyen en la adquisición y desarrollo del lenguaje en las personas menores de 6 años? Ok. Aquí hay varios factores. Obviamente el número uno es nuestra familia, nuestro entorno, donde se está desarrollando ese niño. Entonces, es súper importante, ¿verdad? La familia, la forma en que se expresan, no es lo mismo si ese bebé, ¿verdad? Tiene alguna madre con alguna limitación o algún papá, o está criándose con los abuelitos, o si esas personas tienen una escolaridad alta o una escolaridad baja, el lenguaje va a ir variando, las zonas no es lo mismo las palabras que utilizamos aquí en San José que las que se utilizan en Liberia, siendo Costa Rica un país tan pequeño, ¿verdad? Hay ciertas variaciones. Eh, Obviamente la salud influye mucho, entonces a veces no nos percatamos de que aquel niño no habla bien porque tal vez tenga algún problema auditivo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que irlas valorando en el área nuestra, ¿verdad? Que es preescolar. Entonces, ir viendo si hay algún problema auditivo por ahí también. Este, mm, los intereses que tenemos, perdón, los intereses que tenemos, por ejemplo, si es el aprendizaje de algún idioma, entonces, obviamente, pues que lo aprenda de una buena fuente para que logre verbalizar bien aquel lenguaje. El acceso a material didáctico es importante también, el estímulo sumamente importante, ¿verdad? Si un papá lee cuentos, una mamita, una abuelita, la docente, si está en ese continuo, ¿verdad? Juego tal vez de palabras, de estímulos verbales, como hablábamos hace un rato, ¿verdad? De hacer adivinanzas, de hacer juegos verbales como, no sé, el veo veo, ¿verdad? O sin dice, ese tipo de juegos que ayudan a que ellos interactúen socialmente y además pues vayan desenvolviendo su lenguaje.
Partiendo del hecho del lenguaje que tiene cuatro componentes principales y uno de ellos es semántico, el cual hace referencia a cómo los niños adquieren el significado de las palabras, como lo menciona Celedón, podría decir si lo practica usted con sus estudiantes y cómo logra que ellos adquieran nuevos significados de palabras o nuevos conceptos que puedan utilizarse posteriormente. Em, bueno, yo en el caso mío como docente, em, es algo que se practica constantemente, ¿ok? A través de lo mismo que hablábamos, ¿verdad? Cuentos. En el caso mío, yo doy también inglés, entonces también tengo que preocuparme por esa área verbal y donde tengo que preocuparme por la fonética, tengo que preocuparme por obviamente, estar estimulando constantemente a través de la repetición, tal vez de comandos, ¿verdad? Que eso les ayuda mucho, aunque cambie algunas palabras. Por ejemplo, te puedo decir que la pregunta, por ejemplo, ¿do you like? Entonces, ¿do you like cheese? ¿Do you like apples? ¿Do you like hamburgers? ¿Do you like strawberries? Yo la utilizo todavía hasta en el momento en que ellos están merendando. Ujú. ¿Por qué? Porque es en el momento en que yo lo puedo aprovechar, lo que ya tal vez introduje en algún periodo de Phone English, pero no es lo mismo con material concreto, ¿verdad? Y que ellos me contesten el yes I do o el no I don't, donde se convierte en algo natural, ¿verdad? Entonces, ese tipo de estímulo es sumamente importante, entonces aprovechar los momentos en que podemos interactuar concretamente con ellos. Eh, entonces, no es lo mismo que, no sé, bueno, aquí tengo un pollito, ejemplo. No es lo mismo que yo llegue y les diga pollito chicken o chicks a que eh, no sé, le pongo un video donde pasan unos pollitos, lo mencionó y se fue. Ujú. Aunque sigue siendo un estímulo visual importante, a veces es más importante lo concreto en estas etapas, porque ellos necesitan, ¿verdad? Palpar, ver, hasta oler, ¿verdad? O sea, todos los sentidos en juego. Claro, Entonces, claro. por supuesto, pues sí, ¿verdad? Siempre se va a promover el lenguaje a través de juegos, a través de sí, puede ser hasta, no sé, aprovechar hasta una visita. Por ejemplo, hace poquito fuimos a la granja Patindo y en esa granja eh, volvimos a ver los animales de la granja, entonces aprovechamos en español y en inglés y fue muy enriquecedora, ¿verdad? Sí, claro. Y además, y en esas edades, a como explican en muchos cursos, en muchos videos y todo, educadores y además especialistas en educación, mencionan que en esas edades los niños son como esponjas. Entonces ellos aprenden de manera, obviamente, lúdica, pero además la forma, digamos, de ellos en esas edades es mucho de escuchar, no tanto de ver, sino de escuchar. Y ellos aprenden, obviamente, con su oído, porque ellos son esas neuronas espejo que ellos imitan todo, pero lo imitan por la escucha. Por eso, digamos, cuando uno es padre, le dicen a uno, trate de tener un vocabulario formal, un vocabulario decente, porque obviamente él lo va a repetir, ¿verdad? Obviamente, entonces, sí, lo que mencionabas, Cami, mucho, o sea, voy a rescatar lo de las neuronas espejo. Eh, eso es un aprendizaje que, bueno, ahora con todo eso que está en boga de la neurociencia, ¿verdad? Donde hablamos de las neuronas espejo y que, ¿verdad? Las expresiones, la forma en que nos dirigimos, los movimientos de nuestros lados, todo eso ellos lo van absorbiendo y van imitando. Entonces, de ahí la importancia, pues, de ser un buen espejo, ¿verdad? Desde la educación formal, ¿cuáles consideran que son las estrategias más efectivas para estimular el lenguaje en personas menores de 6 años? Bueno, voy a darlo con un ejemplo concreto, bueno, un ejemplo real que tengo de un niño de 4 años que ya lee en mi aula como un niño de tercer grado, o sea, muy fluido. Averiguando desde qué edad él habla, bueno, él habla y lee,
la mamá me indica que desde que él estaba en el vientre, ella le contaba cuentos. Y, y ya cuando nació fue enseñándole imágenes, fue también siguió contándole cuentos, enseñando, pegando, letras con imágenes, y poco a poco él por sí mismo, ¿verdad? Fue aprendiendo. Eh, sorpresa de ella, de 3 años empezó ya a leer. Y de ahí que él, pues ya, bueno, ya casi cumple 5 ahora en el mes de julio. Y le podemos decir que tiene 2 años prácticamente, ¿verdad? De estar leyendo y lo practica tanto en casa que pues es muy fluido. Entonces a veces el estímulo es sumamente importante y pues yo sí recomiendo, ¿verdad? La lectura de cuentos. Es un estímulo muy importante. Igual estar enseñando láminas, flashcards, este, juegos de memoria, ¿verdad? Que se ponen esos que se ponen en el suelo y que buscamos las parejas, conversaciones espontáneas, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Qué juegos te gusta hacer en el aula? Em, bueno, todo lo que sean conversaciones del diario vivir son importantes. A veces, pues, no sacamos el tiempito para nuestros hijos o nuestros estudiantes, ¿verdad? Y ese periodo, a veces el circle time, que cada vez en muchas instituciones se convierte tan tecnológico y deja de ser ese tiempo de conversación, de enriquecimiento, de conocernos, de, de unificar los grupos. Bueno, yo ya soy una maestra viejilla, ¿verdad? Por decirlo así, yo ya tengo 51 años y, y pues sí me gusta practicar mucho el conversar con ellos. Ahora pues trato de meter juegos, dinámicas, que unifiquen el grupo. em, Creo un concepto de tribu. Entonces, eso ayuda a la integración grupal a través, igual, a través de canciones, de rimas, de juegos. Entonces, pues sí ha servido mucho. También el que ellos les encanta dramatizar. Entonces, los chicos, cuando usted los mete, ¿verdad?, en que ellos son actores y les enseña y les da papeles. em, Ellos, y digamos, si usted es una maestra espontánea, creo que ellos imitan lo que hablábamos, ¿verdad? De esa neurona espejo. Y entonces creo que esas personalidades de nosotros también calan sobre nuestros chicos. ¿Qué más podemos hablar? Em, También es importante los momentos en que podemos decirle a nuestros chicos que desarrollen tal vez algún proyecto en casa y que Ujú. vengan y nos lo expongan. em, ese, eh, ese tipo de apertura, de exposición de lo que a ellos les gusta, por ejemplo, mi comida favorita, mi familia, este, porque me gusta viajar a la playa, la verdad, que compartan ese tipo de cosas que para ellos les resulta de tanto interés, o que traigan su juguete favorito y nos expongan por qué ese es su juguete favorito. Permite que ellos hablen abiertamente y abran su corazoncito y utilicen todo el lenguaje que tienen para enriquecernos, o qué es lo que más te gusta. A veces ellos son muy, em, tienen como, tienen una afinidad a algo, que a los dinosaurios o algunos animales marinos, ¿verdad? O cositas así, a los planetas. Entonces, cuando ellos hacen ese tipo de aportes, a veces son muy ricos y es importante validar esos aportes. Sí, eso sería. Según su experiencia como docente, ¿cómo va evolucionando el lenguaje en los infantes? Ok. Pasó un fenómeno que siento que detuvo mucho la parte del lenguaje, y fue lo de la pandemia. Ya. La pandemia, bueno, actualmente los niños que tengo son niños pandemia. Entonces, sí hay quienes venían muy estimulados porque pasaron con mamá, papá, abuelita y todo el mundo en la casa hablando, y otros que pues por el tapabocas que utilizábamos no podían ver,
nuestro lenguaje, ¿verdad? Nuestros movimientos de la boca y eso creó un atraso. Em, ya pues, ya hace, ¿qué? 2, casi 3 años que pasó ya lo de la pandemia y pues ya ellos han ido evolucionando, ya están incorporados de nuevo Ujú. a las aulas y pero sí hay bastantes niños que están en terapia de lenguaje. Lamentablemente, pues sí afectó lo de la pandemia y y en otros, pues no tanto, ¿verdad? Más bien se les soltó la lengua. Sí, sí. Pero eso va a depender, como siempre, del ambiente, del estímulo, ¿verdad? Ujú. En casa. Sí, claro, claro. Ujú. ¿De qué manera influye en el entorno familiar en el desarrollo del lenguaje en la primera infancia? Ok. Bueno, lo mismo que veníamos hablando, ¿verdad? Ujú, La importancia de la familia, del estímulo que te comentaba, por ejemplo, de mi estudiante, que la mamá le contaba cuentos desde que estaba en la pancita, que después le enseñaba pues láminas, imágenes, cuentos, seguía ella narrando, letras, y eso eh, le, le permitió, ¿verdad?, que a muy corta edad aprendiera a leer. ujú, Entonces, definitivamente, pues el estímulo en casa es importante y, y es algo que los va a enriquecer, ¿verdad? En el lenguaje. Igual, si hay una poca interacción, ¿verdad? O como ocurrió durante pandemia, donde estaba el tapabocas, pues van a haber limitantes en el desarrollo del lenguaje. Entonces, pues sí, va a depender del entorno y ¿verdad? De esos estímulos que ujú, existan. ujú. Ok, para finalizar, ¿cuáles recomendaciones le daría a las familias o personas cuidadoras y a otras docentes para fomentar el desarrollo del lenguaje en la primera infancia? Bueno, como número uno, lo mismo, hablando del mismo alumno, ¿verdad? Hablar desde que están en la pancita, ¿verdad? Desde que nos enteramos de que hay un ser vivo dentro de nuestro Ujú, vientre, pues estimular, ¿verdad? Hablarle, darle hasta asolearnos en la mañana pelándonos la pancita, que entre ese solcito, ¿verdad? Esos son estímulos importantes para los chicos. El leer los cuentos cuando nacen, cantarles, arrullarlos, ¿verdad? Em, Enseñarles mediante juegos. No, yo no sé, Cami, cuando estuvo conmigo, yo tengo un juego que es pan con, ¿verdad? Entonces, pan con mantequilla, pan con mermelada, pan, ¿verdad? Sin repetir, eso les estimula el lenguaje, el estar atentos, el que utilicen todo el lenguaje que ellos van adquiriendo, que sean observadores, porque pueden decir cosas que hay alrededor. Entonces, ese tipo de juegos verbales les ayuda mucho. Cantar, bailar, decir rimas, adivinanzas, poesías, todo, dramatizar, ¿verdad? Ellos cuentos o completar cuentos. Hay unos cuentos muy bonitos, onomatopéyicos, donde uno este, va narrando el cuento y en eso aparece hola y tal vez enseña uno una vaca o una oveja, entonces ellos tienen que hacer el sonido, ¿verdad? Onomatopéyico de ese cuento, o sonó él y enseña uno tal vez un reloj, ¿verdad? Entonces el tin, tin, todo ese tipo de cosas, pues va a estimular mucho a los niños. ¿Qué más podría decir? Em, una cosa muy importante es, y que yo creo que estamos retornando de nuevo, y es a quitar las pantallas. claro. Yo creo que ya, pues sí es un recurso importante. No voy a desacreditar, hay muchas cosas, ¿verdad? Que podemos aprovechar de una pantalla, este, pero para enriquecer las relaciones, la integración grupal, no hay como ese tú a tú, ¿verdad? Entonces, a mí me parece, este año yo, como te mencionaba, implementé lo de tribu
y eso ha unificado y ha integrado mucho el grupo. Entonces ellos se protegen, ellos se cuidan, ellos se sienten pertenecientes a algo. Entonces, sí he evitado el uso de la pantalla, ya no tanto como antes, sino que tratar de hacer pues juegos entre nosotros. em, el típico juego, ¿verdad? De manos, todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y al final, pues lo decimos en inglés en realidad, pero digamos al final el Saturday lo hacemos moviendo nuestras manos, entonces, ¡fum! Entonces ellos buscan su pareja y lo hacen, y ya no es como aquella canción, ¿verdad? Que estaba puesta en una pantalla, no, que ya ellos la van cantando, van aprendiéndola por sí mismos y van jugando y se van pasando a veces hasta de parejas, entonces queda muy bonito. Sí, totalmente. Creo que pues ese retorno, en los recreos también, el pedacito de juegos dirigidos que se ha ido perdiendo también es importante. Esos juegos tradicionales, que un ratito Suiza, que un ratito el gato y el ratón, Lobo Estás, ¿verdad? Ese tipo de rondas creo que sí son importantes. Y igual, pues, el juego, pues, no dirigido, independiente, que me permite una interacción tú a tú de estudiante con estudiante. Mm, Pero sí, bueno, podríamos hablar de esas cosillas. Y, sí, otra cosa importantísima es, pues, estar uno siempre observando, ¿verdad?, a tus alumnos y ver si hay alguna problemática para atenderla lo antes posible. Lo ujú, que hablábamos, ¿verdad? A veces uno no se da cuenta, o como papá, porque trabaja, o salió, dejó al chiquito en la guardería o en el kinder a las 7 de la mañana, regresa por ahí a las 4 de la tarde, llegó, le dio de comer, lo bañó y lo acostó y chao. Bueno, hasta mañana y pues seguimos en ese rol y a veces no nos percatamos que tiene tal vez algún problema auditivo, ¿verdad? Entonces, estar uno observando para, pues, llegar lo antes posible para que el daño, pues, ¿verdad? Se atienda lo más pronto. Y pues mm, ya avanza, igual si es terapia de lenguaje, si hay que acudir a terapia de lenguaje y hacer la inversión, pues hay que hacerla lo antes posible. ujú. Exactamente. Y eso sería, Cabe. Mm, Bueno, muchísimas gracias por todo, por aclararnos las preguntas de manera muy específica y muy clara. Y bueno, por darnos este espaciecito chiquitito. Pues nada, sería nada más agradecerle muchísimo por todo y eso sería el fin de la entrevista y no, nada más nos despedimos y eso es todo. Muchísimas gracias entonces y espero que les sirva mucho esta entrevista. Bendiciones a todos. Ok, chao.